Bien, para nombrar un compuesto, un óxido, ¿sí? Nosotros estamos en la unidad en la parte de óxidos, siempre vamos a comenzar asignando la palabra óxido, ¿sí? O sea, va a ser óxido de bla, 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 óxido y sigue la palabra, ¿sí? Entonces ya sabemos que cualquiera de las tres formas para denominar estos compuestos vamos a arrancar con la palabra óxido, ¿sí? Por eso lo puse entre comillas acá y a lo largo de todas estas explicaciones se repite. Después viene, ¿sí? De qué se trata, en función de qué está dado ese óxido, ¿sí? ¿Quién fue el que se oxidó? La palabra óxido viene del oxígeno, así que nos está faltando hacer referencia al otro elemento. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque siempre son dos elementos. Por ejemplo, en el que yo les expliqué en el video anterior, este compuesto, el óxido de hierro 3, ¿sí? Yo puedo decir que es el óxido, y ahí estoy haciendo referencia al oxígeno, y me falta ahora hacer referencia al hierro, ¿sí? Pero ahora vamos a ver de qué se trata esto. La primera forma, la primera nomenclatura, se denomina nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional utiliza prefijos y sufijos, ¿sí? Dependiendo el estado de oxidación del elemento, metálico o no metálico. Es decir, yo ahora voy a centrar mi atención en el elemento que no es oxígeno, ¿sí? En el otro, en el que lo acompaña, que es justamente el que se oxidó, el que justamente tiene carga positiva, ¿sí? Porque yo sé que el oxígeno actúa siempre con -2. Y como cargas opuestas se atraen, el otro es positivo. Bien, entonces vamos a lo siguiente. En lo que es la nomenclatura tradicional, yo tengo que centrarme en conocer, en determinar cuál es el estado de oxidación de ese elemento que no es el oxígeno. ¿Sí? O sea, en este compuesto que yo tengo acá, para denominarlo, tengo que saber con qué carga, es decir, con qué carga, estoy haciendo referencia a cuál es el estado de oxidación del hierro. ¿Se entiende? Porque en función de ese detalle escribo el nombre. ¿Sí? Entonces, en la nomenclatura tradicional, utilizamos prefijos y sufijos en función de ese estado de oxidación. ¿Qué significa esto? Un prefijo y un sufijo es un cachito de una palabra que va antes de otra. Eso sería un prefijo. Y un sufijo va después, ¿sí? Entonces, si nosotros abrimos la tabla periódica y vamos al caso del cloro, ¿sí? El cloro tiene, anótenselo ahí, borren si quieren, tiene el estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Creo que la tabla periódica agrega otros, no son los más utilizados, nosotros vamos a tener en cuenta el 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Por favor, saquen ese 4 y ese 6 por si lo tienen. Entonces, en el caso del cloro, el cloro puede formar 4 tipos de óxidos, porque puede actuar con el +1, con el +3, con el +5 y con el +7. ¿Me siguen? Y yo esos 4 compuestos no los puedo poner todos con el mismo nombre, óxido de cloro, porque el estado de oxidación cambia, ¿sí? Entonces, la nomenclatura tradicional dice lo siguiente. Mira, vos vas a determinar el estado de oxidación, en este caso, suponte, del cloro, ¿sí? El cloro tiene 4 estados de oxidación posibles. Si actúa con el menor de todos, es decir, tenemos 1, 3, 5 y 7. Si actúa con el menor de todos, sería que actúe con el 1. Ponele, antes de la palabra cloro, ponele hipo, o sea que queda hipocloro. Y después, al final, ponele el oso. Entonces, diríamos que un compuesto, un óxido de cloro que actúa con el menor estado de valencia, ¿sí? Con el menor estado de oxidación, se denominaría óxido hipocloroso. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la nomenclatura tradicional. Si actúa con el 3, es decir, es el más bajo, pero no un estado de oxidación bajo, pero no el más bajo, ¿sí? Es el que le sigue a 1, el estado de oxidación +3, no pongas el hipo. Decí solamente óxido cloroso. ¿Está bien? Entonces yo de esa forma yo sé, mira Eli, tengo acá el óxido cloroso. Digo, ¿por qué cloroso? Oso. Ah, entonces si el cloro tiene 4 estados de oxidación, está actuando entonces con el segundo más bajo. ¿Sí? Bien. ICO se utilizaría para si el cloro en un óxido actuando con la carga 5, ¿sí? Que es el que le sigue a 3. Y el más alto de todos,
¿sí? Recibe adelante el per, el prefijo per, y al final ico. Entonces quedaría perclórico para el caso del óxido de cloro que actúa con el estado de valencia más grande. Es decir, yo estoy haciendo uso de este prefijo, sufijo, ¿sí? Cuando el elemento metálico o no metálico, en este caso yo tenía el cloro, ¿sí? Podría haber sido cualquier otro, tiene 4 estados de oxidación. Pero vayan ahora al azufre. El azufre tiene 3 estados de oxidación. Y aprovechen este comentario para agarrar en la tabla y anotarse solamente el 2, el 4 y el 6, porque la tabla creo que agrega otros, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta solamente 3 y les pido por favor que se lo anoten, si no, flor de lío va a generar en las próximas actividades. Entonces, ustedes me dicen, Eli, ¿qué hago ahí? Porque me sobra una de las palabras, uno de los prefijos y sufijos. ¿Cuál tomamos, cuál dejamos? Entonces yo les escribí, cuando el elemento tiene 3 estados de oxidación, ustedes no usan el per y el ico, utilizan nada más estos. Entonces, ¿cómo quedaría en el caso del azufre? Tenemos el 2, el primer estado de oxidación es el 2, el otro es el 4 y el otro es el 6. Si el azufre actúa con el menor de todos, de sus 3 estados, actúa con el menor de todos, es decir, con el 2, quedaría hiposulfuroso. Si actúa con el 4, que no es el más bajo de todos, ¿sí? Es el segundo más bajo, quedaría óxido sulfuroso. No puse el hipo. Y si actúa con el más grande, queda óxido sulfúrico. ¿Se entiende? O sea, cuando tiene 3 estados de oxidación, independientemente de qué número sean esos 3 estados, yo sé que el prefijo per no lo voy a usar. ¿Se entiende? Por eso aclaré acá que se utilizan todos esos prefijos y sufijos solamente cuando el elemento tiene 4 estados de oxidación. Cuando vayan, por ejemplo, al hierro. El hierro, que tiene un Z igual 26, ¿sí? Tiene 2 estados de oxidación, el más 2 y el más 3, ¿sí? Bien, tiene 2 estados. El 2 es el más bajito, el 3 es el más alto. Sucede entonces que si yo tengo un compuesto con el con el hierro, y el hierro está actuando con el más bajo, que sería el 2, en este caso, ¿sí? El 2, yo le pondría óxido ferroso, no hierroso. Ahí cambia un poco la química, ¿sí? Es óxido ferroso. Entonces ustedes me dicen, Eli, tengo óxido ferroso. Yo digo, ¿por qué me dice ferroso? Porque actúa, si el hierro tiene 2 estados de oxidación, está actuando con el más bajo, ¿sí? Entro a la tabla y veo que actúa con más 2, ¿sí? Si actúa con el mayor de ellos, de estos dos, actúa con el más grande, le pongo ico. Es decir, cuando yo tengo 4 estados, uso todos esos prefijos y sufijos, dependiendo del caso. Cuando tengo 3 estados de oxidación del elemento, el que tiene per no lo voy a usar. No lo voy a usar porque arranco con hipo, ¿sí? Desde abajo. Y cuando tengo 2 estados de oxidación posibles en el elemento, yo ya sé que uso ico y oso. ¿Qué pasa cuando el elemento, por ejemplo, el magnesio, tiene un solo estado de oxidación? ¿Qué le pongo? Bueno, van a ver en internet, ¿sí? Que le agregan el ico. ¿Saben qué les voy a pedir yo a ustedes? No usemos nada. Si ustedes tienen un elemento con un único estado de oxidación, y se lo van a anotar a esto porque es un gran apunte, ¿sí? Estas 3 formas de denominar el compuesto quedan inútiles. ¿Se entiende? ¿Para qué voy a hacer yo la diferenciación del estado de oxidación si el elemento tiene uno solo? Entonces, en el caso del magnesio, que tiene un estado de oxidación y no sé qué número, creo que es el 2, no se preocupen en denominar según estas 3 formas al compuesto. Me van a poner, Eli, el óxido que genera el magnesio es el óxido de magnesio. No hay otro. No le pongan ningún prefijo, ningún sufijo. No busquen otro tipo de denominación. En Internet utilizan otro criterio. Yo les voy a pedir a ustedes que cuando el elemento tiene un único estado de oxidación, un único estado, no estoy diciendo cuando tiene el estado de oxidación 1, estoy diciendo cuando tiene un solo estado de oxidación, por ejemplo, el calcio, el litio, el magnesio, el sodio, ustedes van a poner óxido de y la palabra del elemento. Nada más. Quedan absolutamente inútiles las 3 formas de denominar un compuesto un óxido. ¿Queda claro? ¿Sí?
Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo denominar, ¿sí?, un compuesto cuando yo les doy la fórmula. Esto es muy útil para todos los ejercicios que yo les doy. Entonces, tenemos el primer ítem, que es Fe2O3, y el otro que sería feo, ¿sí? Fe viene del hierro y en lo que es la nomenclatura tradicional no decimos hierrico, hierroso, ¿sí? Decimos fe, arranca así. Bien, yo les dije que en lo que es la nomenclatura tradicional, esos prefijos y esos sufijos están dados en función del estado de oxidación. Entonces yo tengo que saber con qué carga, cuál es el estado de oxidación con el que está actuando el hierro, porque yo ya sé que el oxígeno actúa con -2. En este caso, miren el dibujo que yo armé, es para que ustedes me entiendan un poco esto de las cargas. Fe2O3, ¿qué significa? Fe2 significa que son dos átomos de hierro. Eso fue una actividad vieja que les di a comienzo de año, ¿sí? Que les preguntaba por la cantidad de átomos y elementos. Fe2O3. Esa O3 significa, los números de abajo, cantidad de átomos. Entonces, en un compuesto de este tipo, ¿sí?, yo tengo 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Ahora, muy bien, yo quiero saber las cargas, no quiero saber las cantidades. Bueno, pero la cantidad y la carga están relacionadas, ¿sí? Ustedes ya saben que el oxígeno actúa con -2. Y yo en este compuesto tengo 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, esos 3 átomos, cada uno de esos átomos de oxígeno está actuando con -2, ¿sí? Y ellos se quieren combinar, ¿sí? Se quieren combinar para para tener estabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se combina, genera una molécula neutra, ¿sí? O sea, adentro de la molécula posiblemente existan cargas, pero ¿qué va a suceder? Se quieren compensar para generar una molécula de carga neutra, de carga cero. Entonces pregunto, mirando este dibujo, tengo 3 átomos de oxígeno y cada uno actúa con una carga -2. ¿Con qué carga tiene que actuar cada uno de esos átomos de hierro para que toda la molécula tenga carga total cero? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Tengo -2, -2, -2. En total, acá, yo tengo una carga negativa de -6. ¿Con cuánto tiene que actuar el hierro para compensar esa carga? Y ustedes me dicen, con +6. Yo tengo 2 átomos de hierro, así que cada uno está actuando con +3. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, la molécula que va a formar es neutra. Entonces yo sé que esos 6 átomos de oxígeno que me están haciendo una carga negativa -6, tienen que compensarse con una carga positiva, que será +6. ¿Quién me va a dar +6? 2 átomos de hierro, cada uno con una carga de +3. Entonces, este dibujo obviamente es para que ustedes me entiendan cómo yo hago este razonamiento, lo vamos a trasladar a una mini ecuación matemática, ¿sí? Porque es así la forma en que nosotros vamos a calcular el estado de oxidación de un elemento, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación? Yo digo lo siguiente, 2 veces la carga del hierro, que es una incógnita, ¿sí? Yo puse acá la X arriba, más 3 veces la carga del oxígeno, que es -2. Recuerden lo siguiente, como subíndice, anótenselo, se colocan los números sin signos porque significa la cantidad de átomos. Pero arriba, como superíndice, van las cargas y ahí sí pongo los signos, más o menos, ¿sí? En matemática, cuando algo era positivo no colocábamos el más. Acá sí les voy a pedir, como es carga, aclaremos cuando es positiva. Yo no conozco la carga del hierro, así que puse una X arriba, pero yo sé que la carga del oxígeno es -2. Entonces, la incógnita la ecuación que yo estoy planteando es esta. Igualo a 0 porque es la carga total de la molécula. Yo sé que la molécula es neutra. Todas las moléculas, todos los compuestos que les voy a dar son moléculas neutras. Representan compuestos de moléculas neutras, ¿se entiende? Entonces, yo sé que 2 por X más 3 por -2 me da 0. ¿Qué es ese 3? Es la cantidad de átomos. -2 es la carga, ¿se entiende? De ahí yo despejo X, me da 3. Entonces yo sé que el hierro actúa con carga +3. No omitan el más. En matemática, cuando algo era positivo, no poníamos X es igual a +3. Acá sí. Acá sí les voy a pedir porque ese 3 significa carga positiva. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Entonces, yo ya sé la carga del hierro. Yo estaba justamente procurando cuánto vale esa X, cuánto es la carga del hierro. Hace un cachito entendimos que era +3. Ahora logramos realizar una ecuación para trasladar este concepto abstracto, ¿sí?, de la molécula neutra y la combinación de átomos en una simple ecuación matemática. ¿Está? ¿Qué hago ahora? Agarramos la tabla periódica.
Necesito saber cuántos estados de oxidación posibles tiene el hierro. Y ustedes me dicen, mira, Eli, en la tabla periódica me informa que tiene el estado de oxidación +2 y +3. Pero el hierro acá actúa con +3. Entonces, tiene dos estados de oxidación, actúa con el más grande. ¿Qué sufijo le pongo al óxido? Si tiene 2 y actúa con el más grande, le pongo ico. Ya está. Entonces, el nombre de este compuesto es óxido férrico, porque tiene dos estados de oxidación y actúa con el más grande. ¿Se entiende? Vamos a hacer otro ejemplo en el siguiente video de la misma manera, ¿sí?